En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Expulsión de los impuros. Dijo el Señor Dios a Moisés: manda a los israelitas que echen del campamento a los leprosos, a los que padecen flujo y a los impuros por contacto con cadáver. Lo has de echar, sean hombres o mujeres. Los echarás fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Así lo hicieron los israelitas. Los echaron fuera del campamento. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor Dios había ordenado a Moisés. La restitución. El Señor Dios dijo a Moisés: comunica esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo al Señor, en tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma que debe, más un quinto. Se la devolverá a aquel de quien se ha hecho deudor. Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir, la suma que en tal caso se ha de restituir al Señor será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio con el que el sacerdote expiará por él, y toda ofrenda reservada de lo que los hijos de Israel consagren y presenten al sacerdote será para éste. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se presenta al sacerdote es para el sacerdote. La oblación de los celos. El Señor Dios dijo a Moisés: comunica esto a los israelitas. Supongamos un hombre cuya mujer se haya desviado y le haya engañado. Ha dormido con ella otro hombre con relación carnal, a ocultas del marido. Ella se ha mancillado en secreto. No hay ningún testigo y no ha sido sorprendida. Si el marido es atacado de celos y recela de su mujer, la cual efectivamente se ha mancillado, o bien le atacan los celos y siente celoso de su mujer, aunque ella no se haya mancillado, ese hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará por ella la ofrenda correspondiente, 1/10 de medida de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, pues es oblación de celos, oblación conmemorativa para recordar una falta. El sacerdote presentará a la mujer y la pondrá delante del Señor. Echará luego agua corriente en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento de la morada, lo esparcirá sobre el agua. Pondrá el sacerdote a la mujer delante del Señor, descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la oblación conmemorativa, o sea, la oblación de los celos. El sacerdote llevará en sus manos las aguas de amargura y maldición. Entonces el sacerdote conjurará a la mujer y le dirá: si no ha dormido un hombre contigo, si no
te has desvestido ni mancillado desde que estás bajo la potestad de tu marido, sé inmune a estas aguas de amargura y maldición. Pero si, estando bajo la potestad de tu marido, te has desviado y te has mancillado, durmiendo con un hombre distinto de tu marido, el sacerdote entonces proferirá sobre la mujer este juramento y le dirá: que el Señor Dios te convierta en maldición y execración entre tus paisanos, que haga languidecer tus caderas e inflige tu vientre, que entren estas aguas de maldición en tus entrañas, para que inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá: Amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las borrará con las aguas amargas. Hará beber a la mujer las aguas amargas de maldición y entrarán en ella las aguas amargas de maldición. El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos, balanceará la oblación delante del Señor y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar. Después le hará beber a la mujer las aguas. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está mancillada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas amargas de maldición, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será una mujer maldecida entre sus paisanos. Pero si la mujer no se ha mancillado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el rito de los celos, para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y mancillado, o para cuando un hombre, atacado de celos, recele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia del Señor, y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa y la mujer cargará con la suya. El nazireato. Dijo el Señor Dios a Moisés: comunica esto a los israelitas. Si un hombre o mujer decide hacer voto de nazireo, consagrándose al Señor, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá zumo de uvas ni comerá uvas frescas o pasas durante el tiempo de su nazireato. No tomará nada de los productos de la vid, desde el agraz hasta el orujo, mientras dure su voto de nazireato. No pasará la navaja por su cabeza hasta que se cumpla el plazo por el que se consagró al Señor. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera, mientras dure su nazireato. No se acercará a ningún cadáver por el honor debido al Señor. No se mancillará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, en el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de su Dios. Está consagrado al Señor mientras dure su nazireato. Si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazireo, se rapará la cabeza el día de su purificación y el día séptimo se la rapará otra vez. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza. Se consagrará al Señor por todo el tiempo de su nazireato y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse mancillado de su cabellera. Este será el rito al que se someterá el nazireo cuando
termine el tiempo de su nazireato. Será conducido hasta la entrada de la tienda del encuentro, donde presentará su ofrenda al Señor, un cordero de 1 año, sin defecto, como holocausto, una cordera de 1 año, sin defecto, como sacrificio por el pecado, un carnero, sin defecto, como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite, y tortas sin levadura untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante del Señor y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazireo. Ofrecerá al Señor con el carnero un sacrificio de comunión junto con el canastillo de ácimos, y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazireo se rapará su cabellera de nazireo a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nazireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazireo. Una vez que se haya rapado su cabellera de nazireo, el sacerdote presentará todo ello con el rito de balanceo delante del Señor. Es cosa santa. Pertenece al sacerdote, además del pecho balanceado y de la pierna reservada. Luego, el nazireo beberá vino. Esta es la ley del nazireo que, además de su nazireato, ha prometido una ofrenda al Señor, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. Cumplirá lo que prometió a tenor de sus promesas, además de lo prescrito para su nazireato. La fórmula de bendición. Dijo el Señor Dios a Moisés: comunica esto a Aarón y a sus hijos. Estas son las palabras con las que debéis bendecir a los israelitas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Si invocan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Ofrenda de las carretas. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando la hubo ungido y consagrado, los príncipes de Israel, jefes de familias y príncipes de las tribus, que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante del Señor: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 príncipes y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. El Señor habló a Moisés y le dijo: tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés aceptó las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. A los hijos de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes, según sus servicios. A los hijos de Merarí 4 carretas y 8 bueyes, según los servicios que desempeñaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Kehat no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Ofrenda de la dedicación. El día en que fue ungido el altar, los príncipes hicieron la ofrenda de la dedicación. Hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Después ordenó el Señor a Moisés que ofrezca un príncipe cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá.
Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, el acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, el príncipe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El cuarto día, el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de 10 siclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, el príncipe de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Surisadai, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Surisadai. El sexto día, el príncipe de los hijos de Gad, Elisafat, hijo de Reuel, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos, un acetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Reuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud,
Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El 8º día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoni. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel en la dedicación del altar el día en que fue ungido. 12 fuentes de plata
12 acetres de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente de 130 siclos y cada acetre de 70. Los siclos de plata de estos objetos eran en total 2,400 siclos del santuario. Las navetas de oro eran 12, llenas de incienso. Cada naveta era de 10 siclos del santuario. Los siclos de oro de las navetas eran en total 120. El total del ganado para el holocausto fue de 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes, y 12 chivos para el sacrificio por el pecado. El total del ganado para los sacrificios de comunión ascendió a 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines. Entonces hablaba con él.